Hi ha casaments que surten cars. Li ha passat, per exemple, a l'estat espanyol, que en les últimes dècades s'ha casat amb la despesa pública, amb el consum, amb el manteniment del poder adquisitiu i amb el crèdit. I no li ha anat bé perquè més aviat ha provocat el funeral de l'economia espanyola. A grans trets, aquest és el paral·lelisme en el que es mou el llibre titulat 4 bodes i un funeral, que també proposa solucions per sortir de la crisi. En parlem amb el seu autor. El saludem en aquesta ocasió des dels estudis de RAC1 a Madrid. És en David Taguas. Ell és economista especialitzat en macroeconomia i econometria, director de l'Institut de Macroeconomia i Finances de la Universitat Camilo José Cela, exdirector de l'Oficina Econòmica de Presidència durant el govern Zapatero entre desembre del 2006 i abril del 2008, i autor, com dèiem, d'aquest llibre que avui us presentem, 4 bodes y un funeral. Profesor Taguas, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Bueno, hablaremos de estas 4 bodas y del funeral a posteriori, pero si nos centramos en donde estamos a día de hoy, nos encontraríamos en la cuarta fase de cómo salir de la crisis, que nos gustaría que nos contara cuál es esa fase, y a punto de iniciar la quinta, según su libro. La cuarta fase, ¿cuál es? Es decir, ¿dónde estamos? Y la quinta, o el inicio del despegue, ¿cuál sería? Mire, la verdad es que ha sido una crisis no solo muy larga, sino que una peculiaridad que tiene, a mí me gusta decir que ha sido una crisis mutante, ha ido cambiando en su naturaleza. Fíjese que todos recordamos cómo esta crisis tuvo un origen puramente financiero, es decir, el primer año de existencia de la crisis, entre agosto del 7 y septiembre del 8, era una crisis de liquidez, puramente financiera. La segunda fase, que es la que empezó tras la quiebra de Lehman Brothers y Merrill Lynch, era una crisis en la que se hundió la confianza y en la que se hundieron las expectativas de actividad. Era una crisis pura de demanda que la gente entiende muy bien, pero la naturaleza de esa crisis cambió en la tercera fase, cuando la crisis fue asimétrica y afectó de una forma especial a las economías de la periferia europea, entre ellas a España. Ahí se inició una crisis de deuda, y esto es muy importante porque al cambiar la naturaleza de la crisis cambiaba la necesidad de cambiar también las políticas económicas. Ahora ya no era una crisis de confianza, era una crisis de capital, de deuda. La cuarta fase, que ahora acabamos, es una combinación de esa crisis de deuda con una nueva desaceleración de la actividad, que es la que se produjo en la segunda parte de 2011. Y ahora deberíamos empezar la quinta fase de la crisis, como usted ha dicho, que es la fase de la recuperación y el crecimiento sostenido. Ojalá será una fase larga, no va a durar un año, va a durar varios años. El problema es que en España, a pesar de lo que se dice, la estabilización macroeconómica no ha acabado. Es decir, si quiere usted estabilizar la economía, que es lo que necesitábamos tras el inicio de la crisis de deuda, no se ha finalizado. ¿Y por qué no se ha hecho? Pues porque el sector público no ha terminado de hacer sus deberes, a pesar de que todo el mundo dice que sí. Es obvio lo que digo, es decir, una economía que tiene un déficit público tan alto como la economía española no puede decir que se ha estabilizado. Una economía donde la deuda pública sigue creciendo y pronto va a sobrepasar el 100% del PIB, también resulta muy difícil decir que se ha estabilizado. Y una economía donde la deuda exterior neta acumulada también sigue creciendo, cada vez es mayor, ya casi es el PIB de España, el 98% del PIB de España es exactamente, pues es muy difícil defender que se ha estabilizado. Por tanto, esta quinta fase que ahora se inicia no se va a iniciar con la fuerza necesaria para crear empleo, precisamente como consecuencia de que no ha acabado la estabilización macroeconómica. Y todo ello, a pesar de que desde medios gubernamentales se insiste normalmente en que la macro va bien. Déjeme que yo permita un comentario diciendo, me parece que no va tan bien.
Usted dice de medios gubernamentales, pero también de importantes sectores de la banca, de importantes empresarios, es decir, parece que haya como una especie de consigna común de que la macroeconomía empieza a funcionar y eso tarde o temprano repercutirá también en la microeconomía. Pero como permítame, yo lo conozco muy bien, los macroeconomistas, quitando unos poquitos que estamos en Madrid, sí, el resto están en Cataluña, pues nosotros sabemos muy bien que la macro no va tan bien, a pesar de que las grandes empresas y la banca y quien sea diga que va bien. Será que va bien su macro, pero la macro de España no puede ir muy bien cuando el déficit público probablemente no se va a cumplir el objetivo, y los grandes bancos también lo están diciendo. Probablemente el año 13 ha cerrado con un déficit incluso superior al 8%, que sin ayudas a la banca sería superior al 7%, a mí me da el 7,1%, el objetivo era el 6,5%, por tanto muy bien no han ido las cuentas públicas. La deuda pública este año va a sobrepasar el 100% del PIB, creo que estos son hechos, no es una opinión. Si podemos decir que va muy bien la macro en un país donde la deuda crece durante los 2 últimos años al ritmo de 10.800 millones de euros al mes, pues bueno, a mí me parece que eso no es ir muy bien. Tenemos que estabilizar la deuda, tiene que dejar de crecer. Por tanto, el sector público, me temo que no ha hecho los deberes. Pero fíjese que el sector privado sí los ha hecho, Las familias sí han hecho el ajuste, los trabajadores lo han hecho, lo están haciendo lentamente, pero lo hacemos. Los costes laborales unitarios están cayendo en España y en Cataluña y en Madrid desde el inicio del año 2010. Es decir, que llevan cayendo los costes laborales. Quiere decir que los costes laborales crecen menos que la productividad desde el año 2010. El 10, el 11, el 12 y el 13. Por tanto, los trabajadores sí se han ajustado, las familias sí se han ajustado, las empresas, por supuesto que se han ajustado. El único que no se ha ajustado, como digo yo, déjame hacer una broma, es el Ministerio de la Riqueza y la Abundancia, que ya sabe dónde está, ahí en la calle Alcalá, que es el único que tiene liquidez y dinero, porque no lo ha quitado a todos. Lo que pasa es que nos va dando lecciones de cómo se tiene que recortar y cómo uno se tiene que ajustar, ¿no? Esa es la sensación. Pero ellos no lo hacen. Sí. Esto es... Claro, ¿qué ocurre? Yo, permítame, me encanta estar en esta emisora, porque siempre, al ser un macroeconomista, ya le digo, la conexión en Madrid-Barcelona ha sido constante. Nosotros vivíamos todos en el puente aéreo. Y me parece que algunos de mis amigos catalanes, macros, están en otros temas. Y eso hace que la oposición a todo esto sea muy débil. Se les echa de menos. Déjenme aprovechar la oportunidad para decirlo, ¿no? Les lanzaremos hay grandes macroeconomistas en Barcelona. Les lanzaremos un SOS. Oiga, volviendo al título del libro, 4 bodas y un funeral, habla de 4 bodas. La primera boda hace referencia usted al gasto público. ¿Cómo lo podemos resumir al oyente? ¿El gasto público lo tendríamos que enlazar o vincular con por ejemplo, el plan E? No, es decir, que se generó... El plan E es una pequeña cosa, es decir, fíjese que el plan E, no voy a defender, el plan E tuvo algunas cosas positivas, pregúntele si no, yo no estaba allí, es decir, que no es que lo defienda porque yo estuviera, no, yo ya me había ido, pero... ¿Había ido o lo habían echado ya? La industria del automóvil, claro, yo ya no estaba, esto fue en 2009, y yo salí en abril del 8, por tanto yo ya no estaba. Pero pregúntele a la industria del automóvil si le fue bien o no, el plan E. El plan E es, en definitiva, fueron... Fíjese, desde que hay nuevo gobierno, se hace un plan E al mes, porque la deuda, ya le he dicho, que crece exactamente lo que supuso el plan E cada mes. El plan E fueron 11.000 millones y la deuda ha estado creciendo, la deuda pública, al ritmo de 11.000 millones mes. Por tanto... El gobierno del señor Rajoy lleva 24 planes E. Déjeme que responda así, ¿no? Sí. Pero la realidad es que cuando hablo de la primera boda, más que boda, bodorrio, con el gasto público, lo que quiero decir es que en España en general ha habido mucho apego al gasto público, demasiado. ¿Qué consecuencia tiene eso? Pues tiene la consecuencia de que luego los ciudadanos no son tan críticos con el déficit como lo son los suecos, o los británicos, o los alemanes, o los austriacos. Este es el problema, es decir, hay demasiado apego al gasto, y la gente cree que el gasto produce empleo y produce actividad,
cuando la realidad es que detrae actividad y destruye empleo en el medio y largo plazo. Quizá, profesor Taguas, es que el ciudadano no es consciente de que ese déficit, ese gasto, tarde o temprano se paga, y se paga a un gran interés, ¿no? No somos conscientes de que ese dinero se ha de devolver, ¿no? Claro, no hay esa cultura de decir, oiga, estamos generando déficit, esto hay que pagarlo. Y normalmente lo tienen que pagar los más jóvenes, con lo cual es una actitud muy egoísta la del déficit. Fíjese, hay una forma de verlo muy adecuada, creo yo, que es la que yo trato de transmitir ahora. El déficit público en el año 2013, ya le he dicho, que habrá cerrado en torno al 8%, incluyendo todo. Bueno, esos son 8 puntos del PIB. Si no hubieran estado destinados, digámoslo así, a financiar el déficit, podrían haber financiado proyectos de inversión. ¿Sabe usted cuántos empleos habrían creado 80 o 90 mil millones de euros en proyectos de inversión? Es mejor no decirlo, ¿verdad? Pues eso es lo que quiero decir. Si nos dedicamos a financiar déficit público que financia gasto corriente, estamos impidiendo que trabajen miles de nuestros jóvenes hijos, que son los que van a construir el futuro. Por tanto, es necesario condenar el déficit público, pero no porque lo diga Berlín o Bruselas, no, porque lo decimos nosotros. No queremos ya más déficit, queremos que el gobierno corte el déficit una vez, ya está bien. La segunda moda, a la cual usted hace referencia, es la disparatada política fiscal que penaliza seriamente el ahorro. Sí. ¿A cuánto se remonta esta política? Mire, esto sí que es una cosa, me gustaría que le preguntara a mi amigo y compañero de César Molinas, que lo contaría mejor que yo. ¿Sí? En su libro habla algo de esto. Nosotros hemos hablado muchas veces de esto. Esto viene del protestantismo, en la oposición, el hecho de que España fuera probablemente un centro de resistencia al movimiento protestante y calvinista, hizo, no quiero, pero bueno, por estar un poco distendido, recuerde usted que aquí se condenaba la usura. La usura se le permitía, el préstamo se le permitía solamente a los judíos, ¿no? Entonces, de alguna manera, toda la vida probablemente la sociedad española ha penalizado el ahorro, pero ahora hemos llegado al punto en el que la política fiscal es un disparate, porque cuando una familia ahorra 100, digamos, lo que está haciendo es renunciar al consumo de 100 hoy a cambio de consumir mañana. ¿Qué beneficios tiene eso para la sociedad? Bueno, esta familia no consume 100, esos 100 los ahorra, pueden financiar proyectos de inversión, con lo cual generan actividad y empleo. Pero lo lógico es que mañana, en el futuro, pueda consumir más de 100. Tiene que tener un premio por renunciar al consumo presente. Bueno, pues en España los números no salen. Con la política fiscal, si usted consigue ahorrar 100, yo le garantizo que usted consumirá mañana menos que 100, porque la política fiscal penaliza su ahorro. Esto es un tema extraordinariamente relevante. Yo sé que vamos a ver, si esto alguien va a ser sensible, va a ser... Yo siempre lo he dicho, por eso lo he escrito en distintos medios en Cataluña, y allí sé que hay sensibilidad. En Madrid la sensibilidad es escasa a este tema. Entonces, lo digo quejoso, ¿no? Sin ahorrar no vamos a salir de la crisis, porque no va a haber inversión, y por supuesto sin inversión ni va a haber crecimiento de la actividad ni empleo. Esto es evidente. Pero como usted dice, en este caso no se potencia, no se apoya en lo que sería el ahorro de las familias, ¿no? Porque claro, a día de hoy nadie te premia por ahorrar. Eso es, te castigan. Exacto. Mírelo usted con un ejemplo. Muy rápido, no lo podemos contar muy bien para hacerlo sencillo, pero imagínese que una familia ahorra 100 y pone su ahorro a un año, y espera un año para cambiar el coche o cambiar los muebles del salón, ¿vale? Ese ahorro, ¿cuánto le va a generar? Imaginemos que son listísimos esta familia y consigue sacar un 3%, ¿vale? Pero claro, a ese 3% hay que restarle, digamos, un 2% de inflación, y me queda un punto. Ahora imagínese que está en Cataluña esa familia. Bueno, ese ahorro va a ser grabado. De momento, esos 3 puntos que he sacado, hemos dicho 3, ¿no? Sí. Le retendrían el 27% de IRPF, ¿no? Por lo tanto, ya no son 3, ya son 2,5. Como hay que quitarle la inflación, le queda medio. Pero como le van a gravar con un punto sobre el patrimonio, ya le queda menos 0,5. ¿Ve cómo no sale? No hay que es tan fácil como que se puede explicar así. Es que ya no le quedan 100, le quedan 99,5.
Y todavía para mis colegas economistas tenemos que aplicar la tasa de descuento del futuro. Bueno, no vamos a decir cuánto es eso, pero al menos nadie discutirá que no es menos de un 4% anual. Eso es el premio por consumir mañana en vez de hoy, ¿verdad? Un 4% anual, no es un premio excesivo. No. Si usted lo descuenta, ya le quedan, en vez de 99,5, 95,5. Es un desastre ahorrar. Por tanto, déjeme que utilice una frase que me encanta de Xavier Sala y Martín. Sí. Cuando éramos pequeños decía, tenía un paper que decía, ¿cómo era? Las pensiones, el sexo desenfrenado. Bueno, pues en España lo que se incentiva la política fiscal es el consumo desenfrenado. Ayer hablábamos con un profesor de marketing, el profesor Torrecilla, y hablábamos de un libro también relacionado con la economía, y nos comentaba que eso de ahorrar, que eso ya, que a día de hoy hay que buscar nuevas maneras de ahorrar. Es decir, y él hablaba de invertir, que hemos de cambiar el chip de ahorrar en lo que es cuentas bancarias y de invertir en lo que sería pues acciones de diferentes empresas. ¿Y qué pasa? Hemos de hacer un cambio de chip. No sé si usted estaría de acuerdo en eso o no. Vamos a ver, yo creo que las familias tienen que ser muy, muy cuidadosas, ¿verdad? Esto no es un tema delicado. Cuando hablamos de ahorrar, cuando yo hablo de invertir, estoy hablando de invertir en la economía real, no de invertir desde el punto de vista de una familia en un producto financiero, ¿vale? Tenga usted en cuenta que cualquier ahorro al final va a financiar la inversión. No olvidemos una cosa, y ahora le contesto a esto que usted me pregunta. Si la inversión en España, o donde sea, tiene que subir 7 puntos del PIB, es necesario que ahorremos 7 puntos del PIB, porque si no, no se puede financiar. Es decir, la inversión solamente va a poder crecer si simultáneamente crece el ahorro. ¿De acuerdo? De acuerdo. Eso es un principio básico que trato de explicar muchas veces en el libro. Es una identidad. No hay mucho que explicar. Lo que usted me dice es, cuidado, las familias tienen que ver dónde guardan su ahorro. Correcto. Efectivamente. Bueno, no lo digo yo, lo decía el profesor. Yo lo pregunto. Hay que ser cuidadosos, porque hay momentos en que no sabe uno. Imagínese, por ejemplo, déjeme, no quiero alarmar a nadie, ¿no? Pero imagínese que una familia ahora oye que la deuda está muy bien, la deuda pública, ¿no? Y entonces va y compra deuda pública. Y puede ser que tenga una pérdida si de nuevo la deuda se pone mal. Por tanto, hay que ser muy cuidadoso con esto, ¿no? La deuda ahora paga una rentabilidad muy baja. Imaginemos que una familia compra deuda y por lo que sea hay turbulencias financieras dentro de 6 meses, la deuda ya no está, ya exige una rentabilidad mayor. Esa familia, lógicamente, en ese caso, tendría unas minusvalías que no esperaría hoy, ¿no? Por tanto, hay que ser cauteloso. Pero es muy difícil que una familia, en un mundo tan complejo como el mundo financiero, consiga obtener unos rendimientos adecuados para su ahorro. Eso ya es casi un milagro. Pero si además tenemos en cuenta que luego llega la fiscalidad y suponiendo sin suponer, le va a aplicar unos impuestos tremendos sobre los rendimientos hipotéticos de ese producto financiero, pues está claro que ahorrar es un desastre en este país. Mientras no cambiemos eso, es muy difícil que podamos tener un futuro claro. Hemos hecho referencia a la primera boda, a la segunda boda. La tercera boda, dice usted que es la creencia que el poder adquisitivo de los trabajadores debe mantenerse siempre y en cualquier circunstancia. Sí, yo le pregunto, ¿no debería ser así? No, verá. Déjeme poner un ejemplo. Sí. Un ejemplo lo explica bien. En el libro hay varios, pero vamos a poner uno. Supongamos que democráticamente en una sociedad tomamos la decisión, por ejemplo, de elevar el IVA y con la recaudación extra de elevar el IVA pagar el desempleo, ¿vale? Sí. Bien, y hacemos eso, es una decisión democrática, todos la tomamos, etcétera, etcétera. Lo que estamos diciendo es, bueno, este dinero que se va a recaudar de haber elevado el IVA, 1 punto, 2 puntos, lo que sea, y que va a salir de nuestros bolsillos, va a ir a financiar a desempleados que tenemos que no encuentran trabajo. Vale, ahora pasa un año y llega el gobierno y como tiene miedo de perder votos de pensionistas, dice, no, los pensionistas, vamos a ver, si subimos al IVA, perdón, que se me había ido, lo que va a ocurrir es que va a subir la inflación. Digamos que va a subir la inflación 2 puntos, ¿vale? Un 2%. Entonces llega a final de año y el gobierno dice, no,
los pensionistas tienen que recuperar este 2%. Ah, vale, y le sube las pensiones el 2%. Sí. Quiere decir que los pensionistas no han contribuido a esa política, han quedado excluidos. Cuando uno excluye a los pensionistas, alguien se lleva el coste de los pensionistas. Imagínese que los sindicatos dicen, no, los trabajadores no pueden asumir este 2% tampoco, ¿vale? Y suben los salarios un 2%, con lo cual ellos han quedado excluidos también. Al final, ¿quién paga? Pues el que no es ni pensionista ni trabajador, es decir, el que no es nada, el parado que le sube la vida y él no recibe nada. Por tanto, esto de mantener el poder adquisitivo, hay que tener mucho cuidado. Cuando uno consigue evitar los costes de una medida de política económica, se los echa a otro. Y normalmente ese otro es el más débil. Por tanto, no es tan progresista esto de recuperar como ve el poder adquisitivo. Yo tenía muchas ganas de contarlo bien. No, y lo cuenta en su libro. Además, lo expone, como usted dice, en diferentes ejemplos, ¿no? Y en la cuarta boda ha sido, dice usted, que antes hacíamos referencia, la excesiva dependencia del crédito que ha motivado una deuda pública y privada, como usted comentaba, sin precedentes. Estas 4 bodas son las que llevaron al funeral, cogiéndonos a su libro, de la economía española en forma de crisis. Sí. Yo le diría que la economía española ha tenido o tiene ya un largo noviazgo, vamos a decirlo así, sí, con Europa y con el euro. Es un noviazgo largo, sí, ya, ¿eh? Sí. Y nosotros no podemos seguir con este noviazgo y convertirlo en una relación permanente mientras tengamos los 4 bodorrios con el gasto público, con el consumo, con el mantenimiento del poder adquisitivo. Mientras sigamos casados con esas 4 bodas que yo cuento en mi libro, no podemos estabilizar nuestra novia actual, que es Europa, y casarnos con el euro definitivamente. Por tanto, la respuesta es clara. O hacemos 4 divorcios de lo anterior, o nos vamos del euro, y ya le digo en mi libro, fuera del euro, cuidado, que hace mucho frío fuera del euro. Pero usted ve posible a día de hoy, porque esto se ha especulado mucho en meses anteriores, incluso diría en casi ya hace un año aproximadamente, ¿no?, de la posibilidad de que España saliera del euro. ¿Eso a día de hoy aún lo ve posible? Eso es imposible. Mucha gente Mire, eso a corto plazo no es posible, que ningún país abandone el euro. Pero también le digo una cosa, vamos a ver si lo decimos bien. Si no hay cambios importantes en Europa y en España, que lo sabrá, es imposible la permanencia en el euro. Porque mire, uno no puede compartir una moneda común con países que tienen, vamos a explicarlo así, un capital humano mucho mayor que el nuestro y una productividad, por tanto, mucho mayor que la nuestra. La única manera, sin hacer nada, de que eso pueda permanecer para siempre es con transferencias. Esto en Cataluña es muy sensible, es con transferencias de renta continuas desde los países que tienen más capital humano a los que tienen menos, que sean permanentes. Si eso los países que tienen mayor capital humano, Alemania, Finlandia, lo rechazan, no es viable. Por tanto, tenemos que cambiar radicalmente la sociedad española. Tenemos que dejarnos de preocupar tanto del consumo y del poder adquisitivo y de todas estas tonterías, y de verdad ir a lo importante, que es la educación y el capital humano. El esfuerzo hay que hacerlo ahí. Ahí es donde hay que hacerlo, de verdad. Usted hace referencia también en el libro de la educación. Claro. Y sin hacer eso, a largo plazo, no sé cómo de largo es el largo plazo, España no podrá permanecer. Ni España, ni Italia, ni Portugal, ni Grecia, por supuesto, ni Irlanda, si me apura. Y si me apura, ni siquiera Francia, si no hace lo que tiene que haber. Habrá una ruptura. Tardará, pero vamos a ver, yo creo que no habrá la ruptura, porque espero que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer de una vez, pero tenemos poco tiempo, hay que empezar a actuar de una vez por Pero todas, usted decía que en Europa habrá cambios, tiene que hacer cambios, me quedo con esta frase, tiene que haber cambios importantes y los habrá. Cuando usted dice importantes, ¿hasta qué punto, hasta qué punto son? Pues mire, ¿Qué tipo de cambios? Usted los conoce todos, todos están en el debate económico especializado. Tiene que llegar la unión bancaria, tiene que llegar una gobernanza común, tiene que haber políticas fiscales más europeas. Claro, tiene que ocurrir todo eso y irá ocurriendo poco a poco. ¿Por qué no se va más deprisa? Porque los países del centro y norte, aquí seguimos jugando algo que yo he contado muchas veces en Barcelona, esto del juego del gallina, ¿no? Seguimos jugando a esto. Los de la periferia, los del sur,
con los del centro y norte. Ese juego no nos lleva a nada, porque el juego del gallina es un juego en el que nunca se puede ganar. Todo lo máximo que puede ocurrir es que uno se estrelle. Entonces, tenemos que dejar de jugar a eso para jugar a Europa. Yo quiero salir de la crisis con Europa, y esa es la propuesta. Salir de la mano de Europa, y eso significa ser los primeros de la clase. No significa ir haciendo las reformas arrastrando los pies a duras penas cuando nos obliga Bruselas o Berlín o Frankfurt. No, yo quiero hacerlo de verdad, ser los primeros de la clase. Eso es lo que tenemos que transmitir, y eso es lo que tienen que transmitir nuestros políticos, que no se enteran de dónde están. Parece, no, vamos a hacer esto porque nos obliga Europa, nos obliga. ¿Pero cómo que nos obliga Europa? Vamos a hacer esto porque tenemos que tener un futuro para nuestros hijos. ¿Qué es esto de que nos obliga Europa? Es que, perdone, es que me indigna todo esto. Y por eso es por lo que me decidí a escribir este libro, para, por lo menos, tranquilizar mi conciencia y que quedara claro. Disculpe, hay que hacer las reformas por nuestro bien, no porque lo dice Merkel o Bruselas. ¿Por qué yo cree creo que en Cataluña se es muy sensible a esto? Le iba a preguntar, ¿por qué cree que Rajoy no hace estas reformas? No acaba de hacer estas reformas. Pues porque no debe creer en ellas, porque tienen costes políticos, porque no quiere asumir esos costes políticos, porque tiene otros problemas que le preocupan más, supongo. Pero todos los gobernantes, si no asumen estas reformas, es en contra de los ciudadanos, porque es que necesitamos las reformas. Nosotros queremos que haya competencia en los mercados, queremos que el mercado de trabajo funcione, queremos que no haya tanta regulación, queremos que España no sea el número 49 en la libertad de empresa, en el índice último que he visto ayer. No queremos eso, no queremos que España esté como Omán o Polonia. No, queremos España que sea el número 1, el 2 o el 3. Esto es lo que necesitamos. Y esto es lo que nuestros hijos, cuando hablo de nuestros hijos, hablo de los jóvenes, necesitan para poder construir un futuro mejor. Permítame hacerle una referencia del primer, ya veremos si hay más libros, de José Luis Rodríguez Zapatero. El libro se titula El dilema 600 días de vértigo, y él vuelve a insistir que era imposible saber que venía este tsunami de la crisis. Recordemos el documento. Y digo, fue un error de apreciación, y explico. Hay dos razones que me llevaron a ese error. La primera es una razón subjetiva, mi afán de mantener la confianza, de dar un mensaje positivo para los agentes económicos, para los inversores. La segunda, que en ese momento estábamos todavía con crecimiento económico. Teniendo en cuenta estas variables, le pregunto a usted directamente, ¿la crisis era previsible o no era previsible? Lo digo porque hay algunos economistas que incluso nos acompañan o nos han acompañado en este programa que ya lo vaticinaban. En cambio, Zapatero siempre ha mantenido que era imposible saber que entrábamos en crisis. Pero mire, vamos a ver, yo supongo que estas declaraciones que acabo de oír del presidente Zapatero son de la presentación de su libro El dilema, claro, 600 días de vértigo. Se refieren a la primavera, supongo, de 2008. De 2008. 8, sí. ¿Vale? Es decir, a la etapa en la que hubo las elecciones del 8, digamos marzo, abril, mayo. Por supuesto que no era predecible que nos íbamos a meter en este lío. Pero fíjese, si no era predecible, déjeme que yo utilice datos más que darle mi opinión, que también se la doy, si quiere. ¿Sí? En julio de 2008, en julio, no en marzo, que es a lo que se refiere Zapatero, sino en julio, el Banco Central Europeo, les recuerdo, que subió los tipos de interés en la UEM. Quiere decir que no estaba tan claro que el BCE en julio, no en abril, viera la crisis venir, ¿verdad? Y en septiembre, algo menos sabido, lo de julio lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Pero lo de septiembre ya no lo sabe tanto el público general, endureció el colateral para recurrir al BCE y tuvo que dar marcha atrás a marchas forzadas, porque la semana siguiente quebró Lehman Brothers, quebró Merrill Lynch y se produjo la quiebra también de la aseguradora de AIG. Por tanto, por supuesto que no era algo tan previsible, ¿no? O es que estos que eran tan listos y preveían todo, porque no aconsejaron al BCE que en vez de subir los tipos los bajara en julio, no en abril. Es decir, ahora le doy mi opinión. En mayo, en abril, en marzo de 2008 estaba claro que estábamos inmersos en una fuerte crisis de liquidez que había tenido su origen en el mundo financiero en Estados Unidos y que se estaba propagando con rapidez por todo el mundo. Pero afectaba a los bancos, al sistema financiero. No estaba claro
que aquella crisis fuera a ser global, como terminó siendo a partir de septiembre del 8, y mucho menos que tuviera o fuera a tener efectos reales, es decir, que fuera a afectar a las economías. ¿Cuándo estuvo eso claro? Tras la quiebra de Lehman Brothers en septiembre, nadie discutió que la crisis iba a ser global, que iba a afectar a todo el mundo y desde luego iba a afectar más a las economías que ya tenían algunos problemas, como era España o el Reino Unido o Irlanda o Grecia, pero que además también iba a afectar a las economías en desarrollo. Y segundo, que por supuesto iba a tener efectos reales. Eso se empieza a admitir como un hecho, esto no es una opinión, es contrastable, a partir de octubre de 2008, pero no en marzo. Es que marzo son 7 meses antes. Esa es mi opinión. Y ahí es donde acaba la primera fase de la crisis, ¿vale? La segunda ya es una crisis que afecta a todo el mundo. El desempleo empieza a subir, y rápidamente. Se lo pregunto porque un colaborador del programa, Ernesto de Kaiser, recoge en el libro titulado Indecentes, publicado hace ahora un par de años, que fue usted la persona que avisó con suficiente antelación de la crisis cuando estaba a punto de ocupar el puesto de director de la Oficina Económica de Presidencia con rango de secretario de Estado, y que así lo comunicó al entonces presidente Zapatero en una conversación durante un trayecto en helicóptero. Bueno, yo no sé, Ernesto ha hablado y él conoce a mucha gente, eso lo habrán contado esas anécdotas y otras que cuenta él en su libro. Realmente todo el mundo que me conoce sabe, es algo creo sabido en mi círculo, sí, que efectivamente yo en el año 2006 ya venía vaticinando que se iba a producir una fuerte desaceleración en la economía de Estados Unidos y que esa desaceleración sin ninguna duda se iba a trasladar a Europa, como siempre ha ocurrido, siempre, además siempre ha ocurrido con el retardo entre 1 y 2 trimestres, lo sabemos muy bien, y que como eso iba a ocurrir más pronto, más tarde, más bien en 2007, decía yo, pues que dado que España tenía algunos, déjeme que lo llame así, aunque a mí no me gusta, algunos desequilibrios macroeconómicos importantes, era posible que la desaceleración fuera más fuerte de lo que algunos esperaban. Esto era lo que yo decía en 2006. Bien, es verdad, pero eso está en 200 presentaciones mías del año 2006. Pues déjeme preguntarle por qué el Ejecutivo no hizo nada al respecto. Bueno, porque ¿quién dice que no hizo nada? ¿Quién dice? Bueno, son la sensación que tenemos, que tiene este caso ciudadano, ¿no? De que no se actuó, que se tenía que haber cortado. Algunas cosas se hicieron para. Yo no voy ahora a entrar en una polémica con esto, pero, por ejemplo, se tomaron medidas financieras que son muy desconocidas, pero que los expertos conocen muy bien, que permitieron a la banca española poder financiarse en el BCE en vez de financiarse en el interbancario y en los mercados mayoristas como estaban haciendo. Por tanto, sí que se hicieron cosas, pero son cosas que al ciudadano normal no le llegan. Eran cosas propias de lo que es una crisis de liquidez, medidas muy técnicas, hablamos de qué colateral era exigible, cosas muy técnicas que al ciudadano no tiene por qué conocer, pero eso yo lo conozco muy bien porque se hizo en mi etapa y lo dirigí yo, por tanto no me diga que no se hizo, por supuesto que se hizo. Bueno, mire si se hizo, le voy a dar yo un dato, le voy a dar un dato para que usted lo pueda comprobar. ¿Sí? En agosto de 2007, de todo el recurso que proporcionaba el BCE, la banca española se llevaba el 4%. Hombre, era poco, ¿no? Porque si España es más o menos, era entonces el 11% de la UEM, ¿cómo es que de la liquidez que proporcionaba el BCE solo se llevaba el 4%? Bien, pues estando yo en Moncloa, en las navidades del año 7, ya no era el 4%, era el 10%. ¿Eso se sabe? No se sabe, pero que no se sepa no quiere decir que no sea verdad y que no se hizo. Por eso le digo que para yo estas cosas a este nivel tan técnico probablemente no están en mi libro, no están, esto no está, pero eso no quiere decir que, claro, en mi libro hay cosas más macro, esto es una cuestión más técnica. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el colateral que los bancos podían aportar al BCE en el recurso al BCE. Bueno, al principio solamente se podía aportar prácticamente deuda pública del Estado
y después de eso podíamos aportar pues deuda pública de las comunidades autónomas, incluso alguna, ¿vale? Eso es un cambio muy técnico, pero que fue clave. Zapatero no va a ir a contar esto, pero bueno, yo sí lo puedo hacer. Sí, Zapatero no. Zapatero, en fin, explica que... Pero él lo sabe también. Pero no lo cuenta. Por supuesto, porque es difícil de contar. Porque usted me lo ha permitido. Cosa y que... estamos, claro. Cosa que se lo agradezco. Hoy no tenemos más tiempo. Si un día se pasa por Cataluña, será un placer saludarlo en persona. Señor Taguas, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Buenas tardes. És David Taguas, economista especialitzat en macroeconomia i econometria, director de l'Institut de Macroeconomia i Finances de la Universitat Camilo José Cela i exdirector de l'Oficina Econòmica de Presidència en l'etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. 3 minuts i tornem. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.